Muchas gracias, Leticia. Un saludo cordial y también a todos los estudiantes. Primero quiero confirmar si me logran escuchar bien. Listo, gracias. Bueno, tal como comentó Leticia, hoy estamos a 29 de octubre y bueno, con la ayuda del Señor estaremos dando cierre a este entrenamiento, a este curso de la literatura y el pensamiento paulino. Así que vamos a tomar como punto de partida en el día de hoy unas dos cartas diferentes a las que hemos tratado en las clases anteriores, y en esta ocasión vamos a seleccionar unos pasajes claves de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y a los Filipenses. Así que tomando como punto de partida este horizonte, estos dos textos, de manera concreta, voy a seleccionar un pasaje de Efesios y un pasaje de Filipenses para hablar de la siguiente temática. En primer lugar, vamos a ver en Efesios un llamado que tenemos de parte de Dios, una meta, diríamos así, un desafío que tenemos planteado en un pasaje bíblico de Efesios que ya les voy a presentar, y lo vamos a correlacionar con Filipenses porque precisamente Cristo nos va a servir como referente para determinar cómo los cristianos podemos lograr ese llamado o esa meta que tenemos planteada en las cartas de Pablo. Entonces, sin más, voy a compartir la presentación del día de hoy y estaremos avanzando en la temática. Ok. Concretamente, ¿cuáles son los pasajes a los que estoy haciendo referencia? Los van a ver en pantalla. Y por favor, aunque yo les voy a presentar aquí los textos bíblicos, pues ustedes pueden tomar nota o también pueden corroborar en sus Biblias estos pasajes bíblicos. En primer lugar, vamos a tomar como punto de partida Efesios capítulo 4, versículo 3. En este texto, nosotros vamos a ver el llamado o el desafío que tenemos como iglesia al que les he hecho referencia. Y Filipenses capítulo 2, versículo 5, este texto está en el marco de un pasaje llamado, de una pericopa llamada el himno cristológico. Lo que vamos a hacer es tomar el referente de Cristo como la manera en la que podemos nosotros lograr ese desafío. Entonces, sin más, vamos a recurrir a Efesios para mirar qué nos dice este pasaje. Voy a utilizar para el desarrollo de la clase de hoy varias versiones bíblicas, varias versiones. ¿Listo? Entonces, este slide que ustedes están viendo en pantalla hace referencia a Efesios 4:13 y dice en la primera parte de la Nueva Versión Internacional de la siguiente manera: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces miren el desafío que nos está planteando Pablo en esta carta a los Efesios. Y es que nada más y nada menos tenemos un llamado en sentido individual y en sentido comunitario como pueblo de Dios a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, como lo conocemos habitualmente en la Reina Valera. Pero aquí está diciendo, en la Nueva Versión Internacional, que tenemos la tarea de alcanzar la estatura de una humanidad perfecta.
Y esa humanidad perfecta se va a caracterizar por ser una humanidad que tenga unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. En la Biblia de las Américas dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y miren cómo lo dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquí en la Biblia de las Américas, en vez de utilizar la expresión humanidad perfecta, dice la condición de un hombre maduro. Y esto nos da a entender que así como nosotros los seres humanos, en un sentido fisiológico y en un sentido psicológico, nacemos, pasamos por etapas de niñez, de adolescencia, de adultez, ¿verdad? En sentido colectivo, como pueblo de Dios, vamos a experimentar esas evoluciones, esos crecimientos. Y el desafío, la meta final, es alcanzar la estatura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el prototipo de ese hombre perfecto. Jesucristo es el prototipo de esa nueva humanidad que Dios está creando en Cristo. Entonces lo voy a decir una vez más para que lo tengamos presente. ¿Quién es Jesucristo para nosotros, para la humanidad entera y de manera especial para los creyentes? Es el prototipo, es el referente de esa nueva humanidad que Dios está formando y está construyendo. Entonces usted dirá, bueno, tremenda tarea tenemos, ¿no? Tremendo llamado y tremendo desafío tenemos. Y aquí viene una pregunta. Si Pablo nos está presentando en esta carta esta tremenda tarea, ¿cómo se logra? Aquí viene la pregunta, bueno, la tenemos, aquí ya estamos viendo este desafío que nos plantean. Ahora el asunto es cómo lo podemos lograr, cómo podemos caminar en la dirección de alcanzar esta meta que tenemos delante. Entonces es aquí donde vamos a recurrir a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a analizar todo el himno cristológico, pero voy a tomar inicialmente el versículo 5 para iniciar el estudio de cómo Pablo propone el hecho de poder alcanzar este llamado que vemos acá. Entonces, para facilitar el estudio, también les voy a compartir en pantalla el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y nuevamente, ustedes lo van a ver a continuación en diferentes versiones bíblicas. Hay unas recomendaciones que se hacen en la hermenéutica bíblica, y es que uno debe consultar cierto pasaje bíblico que está estudiando en diferentes versiones, porque eso nos ayuda a identificar los matices que se presentan en cada una de ellas. Entonces, siendo así, vamos a tomarlo inicialmente la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente el versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y vamos a puntualizar aquí unas palabritas claves, unas palabras esenciales para desmenuzar este pasaje bíblico. La Nueva Versión Internacional dice también lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, vamos a seguir presentando otras versiones bíblicas, pero este primer slide lo voy a tomar como referencia para que ustedes le presten atención a unas palabras o a una palabra concretamente que voy a subrayar para que la tengamos presente.
La Nueva Traducción Viviente dice la palabra actitud. Para nosotros es sabido que no es lo mismo hablar de actitud con C que aptitud con P. Cuando nosotros hablamos de aptitud con P, nos estamos refiriendo a capacidades, competencias, habilidades. Pero cuando hablamos de esta palabra actitud, la que está subrayada, nos estamos refiriendo a comportamiento, a conducta, a manera de vivir, a estilo de vida. Y la nueva versión internacional es interesante que también dice la misma palabrita, dice la palabra actitud. Pero si nosotros seguimos comparando este pasaje en otras versiones bíblicas, nos vamos a notar con un dato curioso, nos vamos a encontrar con este hecho curioso. Y es que, por ejemplo, en versiones como la traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Y la Reina Valera Clásica 1960 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces aquí nos vamos a detener un momento por la siguiente razón. Un momento. Hemos visto en versiones anteriores, como la Nueva Traducción Viviente, que nos está llamando a los cristianos a tener la misma actitud, a tener el mismo comportamiento que tuvo Jesucristo. La Nueva Versión Internacional se inclina en la misma postura y nos dice: debemos comportarnos de la misma manera que se comportó Jesucristo. Pero lo que es la traducción lenguaje actual y la Reina Valera nos presentan un matiz diferente, porque nos están hablando ya del componente del pensamiento y la Reina Valera habla del sentimiento. Entonces, traducción lenguaje actual dice que tengamos la misma manera de pensar. La Reina Valera dice que tengamos el mismo sentir. Y otras versiones bíblicas, como las analizadas anteriormente, dicen tengan el mismo comportamiento. Entonces aquí viene una pregunta. Concretamente, ¿qué es lo que debemos tener? El mismo pensamiento que tuvo Cristo, el mismo sentimiento de Él o el mismo comportamiento. Entonces vamos a hacer lo siguiente para determinar bien lo que nos quiere decir el pasaje. Resulta que en el idioma griego aparece una palabra que es la palabra phroneite. Phroneite. Esa palabra phroneite es de donde viene la palabra phroneo. Y esta palabra phroneite en griego es interesante analizarla porque es la que se ha traducido en una versión como manera de pensar, en otra versión como la Reina Valera como sentir y otras versiones como actitud. Entonces, vamos a aclarar el significado de la palabra phroneite, porque esto nos va a ayudar a entender cuál es el llamado concreto que nos está haciendo Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quiero decirles lo siguiente. Esta palabrita es tan importante en Filipenses que en sus diferentes, digamos, terminaciones, esta palabra aparece alrededor de 11 veces en Filipenses. 11 veces. Entonces, vamos a determinar concretamente qué significa esta palabra en griego. La palabra phroneite, que está relacionada con la palabra phroneo, significa literalmente estar mentalizado de una cierta manera. Estar mentalizado de una determinada manera.
Aquí estoy viendo que me están escribiendo. Vamos a ver qué me dicen acá. Buen día, hermano. El diccionario psicológico menciona. Bueno, vamos a ver. Ahí nos comentas ahora, Nélida. Entonces, en el idioma griego, esta palabra significa literalmente estar mentalizado de una determinada manera. Pero voy a hacer la siguiente claridad. Esta palabra, que está relacionado con la palabra concretamente from, que implica pensar de una manera particular, no se refiere concretamente a tener una mera opinión. No se refiere simplemente a tener un pensamiento. Por ejemplo, yo hoy puedo, ahora en este momento puedo decir, voy a pensar en el mar, voy a pensar en un paisaje, pero al instante ya dejo pasar de largo ese pensamiento, lo olvido. Fue un pensamiento puntual en unos segundos determinados. La palabra froneo o froneite implica pensar de una manera particular con énfasis en la disposición o en la actitud subyacente. Es decir, nos está hablando de pensar de una manera particular que desemboca o trae como consecuencia un comportamiento o un estilo de vida. Entonces, todo esto para determinar la siguiente premisa. En el idioma griego, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es, no nos está llamando a tener simplemente un pensamiento, sino una mentalidad que se hace evidente en el comportamiento del ser humano. Y aquí entramos en escena a determinar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del componente de la mente del hombre, nos estamos refiriendo a una instancia de su ser que para la vista, para nuestros sentidos corporales, es invisible. Por ejemplo, yo ahora que estoy viendo digamos, en la serie de imágenes que me aparece aquí de las personas que tengo a la vista, está Lorenzo, veo a Marcela, veo aquí a varias personas que están conectadas, ¿no? Sin embargo, aunque yo estoy viendo aquí en la imagen de su cámara a Lorenzo, yo puedo ver que él está usando unas gafas, puedo ver que en la parte de atrás tiene como una mini biblioteca, pero yo no puedo ver su pensamiento, yo no puedo ver lo que él ahora está pensando. La única manera en que el ser humano puede conocer la mentalidad de otro es a través de lo que él demuestra con su comportamiento. Entonces, por esa razón, unas versiones se han inclinado a hablar y decir, bueno, la manera de pensar, otros la manera de sentir, y otras versiones no, vamos a hablar del comportamiento porque es lo evidente, es lo que se puede percibir, lo que se puede captar y demostrar. Aquí nos está escribiendo Elías, estar mentalizado no es lo mismo que sentir. Bueno, aquí vamos a empezar a determinar eso, Elías. Dice predisposición de la persona, Nélida, a responder de una manera determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positivo o negativamente. Muy bien. Ahora vamos a dar lugar a las opiniones para que nos puntualicen todo lo que están comentando. El hecho cierto, Elías, es el siguiente, que nosotros en la Reina Valera tenemos el hecho de que la palabra froneo y sus derivados se han traducido como sentir, se han traducido así. Y aquí yo les estoy mostrando en pantalla las 11 veces que esta expresión, juntamente con sus frases derivadas o correlacionadas, se ha traducido como sentir en Filipenses. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 7,
capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 5, que es el texto que estamos estudiando, el 3:15, aparece 2 veces la expresión, capítulo 3, versículo 16. Miren que en el 3:19 la Reina Valera no lo traduce como sentir, sino como pensar. Capítulo 2, versículo 4, el versículo 10 también aparece 2 veces. Ok, entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Que la única manera en que nosotros podamos alcanzar esa condición o podamos caminar hacia la dirección de la estatura de la plenitud de Cristo, y aquí quiero responder a lo que Elías ha comentado. La única manera en que nosotros podamos avanzar a la condición de un hombre maduro es que nosotros trabajemos en el crecimiento en el ámbito del pensamiento, en el ámbito del sentimiento y en el ámbito del comportamiento. Es decir, estas tres instancias del ser humano deben estar permeadas y deben estar en continua transformación para nosotros poder avanzar a esa condición del hombre maduro. No basta simplemente con decir, no, yo tengo pensamientos a la manera de la palabra de Dios, pero si esos pensamientos no se están traduciendo en un comportamiento, entonces se está generando un divorcio, hay una separación, no hay una coherencia y una armonía respecto a lo que la palabra phroneite quiere decir, que implica una manera de pensar particular, pero que se refleja también en el sentimiento y se refleja también en el comportamiento. Así que no existe tal cosa como que, bueno, estoy siendo transformado en mi pensamiento, pero eso no tiene nada que ver con mi comportamiento, no. Entonces, el llamado concreto es que la única manera que nosotros podamos crecer a esa condición madura en Cristo es que el ámbito del pensamiento, el ámbito del sentimiento y el ámbito del comportamiento se encuentren alineados y estén experimentando esa transformación de parte de Dios. Yo sé que vamos a tener lugar a preguntas, no se preocupen, vamos a dar lugar a ello. Pero aquí voy a avanzar a lo siguiente. Vamos a analizar ahora con mayor detalle el himno cristológico de Filipenses, concretamente desde el versículo 6 hasta el versículo 11 del capítulo 2. Ustedes lo van a ver aquí en la Reina Valera 1995. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces recuerden, cuando Pablo nos está diciendo que debemos tener el mismo sentir, lo que nos está diciendo es que debemos tener la misma manera de pensar, debemos tener la misma manera de sentir y debemos tener la misma manera de actuar que tuvo Cristo Jesús. Y a continuación dice, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, el famoso texto que habla de la kenosis, del vaciamiento de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, es decir, por lo dicho anteriormente, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a analizar aquí varios elementos importantes que quiero también destacar de este himno cristológico. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Miren, prestemos la atención en primer lugar al versículo 6. Varios comentaristas bíblicos, estudiosos precisamente de los himnos cristológicos que aparecen en las cartas de Pablo, van a argumentar y van a decir algo que a mí de verdad me parece muy coherente y analizarlo desde la siguiente perspectiva. Cuando Pablo dice que Jesucristo, siendo forma de Dios, nos está remitiendo a una idea muy similar a aquel pasaje que se describe en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, donde nos habla que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por cierto, el apóstol Pablo también va a decir en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Cristo es la imagen del Dios viviente, es la imagen del Dios invisible, lo va a decir concretamente así. Entonces, Pablo comienza presentando a Jesucristo como la verdadera imagen de Dios. La verdadera imagen de Dios. En segundo lugar, en el versículo 6, pareciera, van a decir algunos estudiosos bíblicos, que sutilmente Pablo está estableciendo un comparativo entre la actitud que tuvo Adán en Génesis con la actitud que tuvo Cristo como esa imagen de Dios, como ese logos de Dios preexistente. Y quiero tomar esto como referencia. La actitud que tomó Adán siendo la imagen de Dios, siendo creado imagen de Dios, y la actitud que tomó Cristo, que por cierto les voy a decir algo, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios va a definir a Jesucristo como el postrer Adán. Así que Pablo en su pensamiento y en sus cartas establece una analogía y un comparativo de Cristo como el postrer Adán, referente a ese primer Adán que nos presenta Génesis capítulo 1 y capítulo 2. No solamente Pablo en la primera carta a los Corintios, también en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, Pablo va a hacer un comparativo del primer Adán con Jesucristo, que por cierto, ya como se los mencioné, de manera directa Pablo lo va a definir como el postrer Adán en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Entonces, varios comentaristas bíblicos van a decir que en este texto, en este himno cristológico, pareciera que Pablo está estableciendo un comparativo entre la actitud, es decir, el comportamiento que tuvo el primer Adán y el comportamiento que tuvo Cristo. ¿Cuál fue el comportamiento que tuvo ese primer Adán en Génesis? Por cierto, escuchó una sugerencia de ser igual a Dios. ¿Sí se acuerdan lo que le dijo la serpiente a Eva y que luego Eva también le compartió a Adán? Si comes de este árbol del conocimiento del bien y del mal, serás igual a Dios. Entonces, por eso aquí dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
Pero el primer Adán, ¿qué hizo? El primer Adán se fue tentado a aferrarse a esa idea de ser igual a Dios y tomó de ese árbol prohibido que Dios le había dicho que no comiera. Entonces, Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como el postrer Adán, pero el primer Adán sí tomó esa actitud, ese comportamiento, que se puede traducir de esta manera. El primer Adán de Génesis quiso exaltarse a sí mismo y pretender ser igual a Dios. ¿Y qué pasó con Cristo a la luz del versículo 6? No se autoexaltó, más bien se humilló haciéndose hombre, obediente y al servicio de Dios. Lo voy a decir una vez más para los que están tomando nota. En este himno cristológico, Pablo está estableciendo un comparativo entre Cristo y Adán. ¿Qué pasó con el primer Adán? Quiso autoexaltarse a sí mismo y pretender ser igual a Dios. Pero aquí estamos viendo en Cristo que siendo igual a Dios, estando en esa condición de exaltación, no se autoexaltó, sino que la actitud que tomó fue de humillarse, haciéndose hombre, bajarse, haciéndose hombre obediente y haciéndose así un hombre dispuesto a servirle a Dios. Por esa razón, los versículos 7 y 8 van a decir, sino que este Cristo se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Miren lo curioso, el primer Adán quiso hacerse Dios, quiso hacerse como Dios, pero este Cristo, como el postrer Adán, siendo igual a Dios, lo que quiso fue hacerse hombre. Interesante. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, lo que vamos a ver en los versículos 9, 10 y 11 es lo siguiente. De manera sutil, bueno, esa es la pregunta, Jorge, esa es la pregunta que muchos se han hecho. Ya vamos a entrar allá. Déjame terminar esta idea y vamos a llegar allá. De manera sutil, pareciera que Pablo, cuando presenta los versículos 9, 10 y 11, también sigue contrastando, no de manera evidente, explícita, sino de manera implícita, lo que le sucedió como resultado a Adán y lo que le sucedió como resultado a Cristo. ¿Por qué? Porque el primer Adán, por la actitud que tuvo de autoexaltarse y pretender ser igual a Dios, lo que terminó fue sufriendo una gran humillación. Eso fue lo que terminó sufriendo el primer Adán, una gran humillación. ¿Por qué terminó sufriendo una gran humillación? Porque el pivote, el eje central para determinar esto fue que desobedeció, se comportó como un hijo de Dios desobediente. En cambio, lo que dice el texto bíblico en relación a Cristo es que por esa actitud que tuvo de no autoexaltarse, sino más bien de humillarse y ser obediente a Dios, por esa actitud terminó recibiendo la más grande exaltación. ¿Y qué significa esto? Que pasó de ser un siervo, un hombre, a convertirse en el Señor, teniendo el nombre que está sobre todo nombre y ante quien se dobla
toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí nosotros entramos a analizar unos referentes y unos componentes importantes. Y es que el eje clave para entender lo que le sucedió al primer Adán y lo que le sucedió al postrer Adán es el factor de la obediencia y la humildad, o de la desobediencia y arrogancia que tuvo el uno y el otro. Así que cuando Pablo nos llama a que nosotros avancemos en la dirección de un hombre maduro a la estatura de la plenitud de Cristo, este texto nos va a servir como referencia, porque lo que Pablo está diciendo, nada más y nada menos, es que el creyente, para poder crecer a la estatura de Cristo, necesita imitar esta actitud que hubo en Cristo. ¿Cuál es la actitud que nosotros vemos en Cristo en este himno? Que no se autoexaltó, que fue obediente a Dios, que supo humillarse a Dios y que dio lugar a que la exaltación final procediera de Dios. Es decir, él mismo no se autoexaltó, sino que dio lugar a que Dios sea quien lo exalte. Miren, hay una pregunta que en el ámbito del judaísmo varios maestros de Israel han hecho, han planteado, y que la voy a presentar para enriquecer esta temática que estamos estudiando. Van a decir los sabios de Israel lo siguiente, van a preguntar, ¿quién es grande en la vida? ¿Quién es un hombre grande? ¿Quién es una mujer grande en la vida? Nosotros estamos en un paradigma, en un modelo de sociedad donde cada ser humano está luchando por la superación personal. Y no digo que esté mal. Lo que pasa es que estamos luchando por una superación personal, estamos encarnizados en una competencia que incluso estamos dispuestos a humillar y a pisotear a todo aquel que se atraviese en nuestro camino. En cambio, los maestros de Israel van a responder a esta pregunta de la siguiente manera. Grande en la vida es aquel que enseña y ayuda a otros a ser grande. Lo voy a decir una vez más. ¿Quién es grande en la vida? Es aquel hombre y aquella mujer que enseña y ayuda a otros a ser grande. Y cuando ellos responden de esta manera, me acuerdo de ese famoso pasaje donde los discípulos estaban peleando quién iba a ser el primero de todos ellos. Y Jesucristo le responde de la siguiente manera, diciendo, miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen su potestad. Pero entre ustedes no será así, porque el que quiera ser grande debe hacerse siervo de todos. Y miren el referente que él pone. Eso está en Mateo capítulo 20. Ya les puedo decir concretamente para los que están tomando nota. Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28. Entonces Jesucristo va a decir, entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande tiene que hacerse siervo de todos. Y miren el referente que él coloca. Dice, como el Hijo del Hombre, es decir, él mismo se pone como referente, que vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, o por todos, lo dice la Reina Valera. Así que, estimados y estimadas, este himno cristológico
nos está presentando un comparativo que tuvo el primer Adán, ese Adán Harrison, como se llama en hebreo, con este postrer Adán. El primer Adán, lo voy a decir una vez más porque repetir esta frase no es en vano. El primer Adán quiso exaltarse a sí mismo, pretender ser igual a Dios y terminó recibiendo una gran humillación. Este postrer Adán, que es Cristo, nos muestra el camino, nos muestra la actitud correcta que debemos tener ante Dios y ante los hombres para finalmente lograr el mismo resultado que Él logró. Y es el resultado de finalmente ser exaltado por Dios. ¿Y cuál fue la actitud? Él no se autoexaltó, sino que se hizo obediente a Dios, se puso al servicio de Dios y por esa actitud terminó recibiendo la más grande exaltación. Entonces voy a dejar hasta acá, este análisis que espero que les haya gustado, que les haya resultado de utilidad. Y bueno, vamos a dar lugar a preguntas y respuestas, o a comentarios también. Aquí estoy viendo, bueno, Armando dice, saludos, en Filipenses 2:10 se hace referencia a los cielos, galaxias, planetas y a la Tierra. Ajá. Bueno, me haces una pregunta, me haces una pregunta interesante. Me haces una pregunta interesante, Armando. Me haces una pregunta bien interesante. Bueno, creo que en el chat lo están viendo. Eh, bueno, este pasaje de Filipenses, no lo, bueno, yo lo voy a soltar, lo voy a decir, no sé si algunos se escandalicen, pero lo voy a decir porque lo veo en el texto bíblico. En este pasaje bíblico de Filipenses, vemos que Pablo presenta que hay seres que van a doblar su rodilla ante el Señor, seres que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Me llama la atención que Pablo dice debajo de la tierra y da la impresión que en la parte interior de la tierra hay algunos seres. No lo estoy diciendo yo, Pablo lo está diciendo. Hay algunas personas que incluso en el tiempo moderno han sacado una teoría de que en el centro de esta tierra existen unos seres que le llaman los intraterrenos. Los intraterrenos. ¿Quiénes son esos seres? Bueno, no puedo decir que el texto bíblico precisa quiénes son esos seres, pero al menos sí está dejando en evidencia que hay en el interior de la tierra unos seres. Ahora, ¿están en un plano físico? ¿Están en un plano etéreo, espiritual? No lo sabemos, pero pareciera que sí, Armando. Pareciera que sí, y yo creo que sí. Ya si me preguntas a nivel personal, yo creo que sí hay, y por cierto, creo que estamos en un tiempo, en una era, en una época donde todas estas verdades se van a desmantelar. Se van a desmantelar. Va a llegar el momento donde esto no se va a poder ocultar más y esos seres que están en los cielos y esos seres que están debajo de la tierra se va a hacer de conocimiento público quiénes son esos seres. ¿Ya? Pero hasta aquí lo quiero dejar hasta ahora para no especular más en ello. Bueno, otra pregunta me hicieron también es, ¿qué significa la palabra despojarse? Despojarse a sí mismo.
Bueno, aquí también se ha debatido mucho sobre esta palabra kenosis, que significa el vaciamiento de Cristo, ¿no? Eh, y lo que comúnmente se ha respondido es que el vaciamiento de Cristo no tuvo que ver con su naturaleza, con su esencia, sino que tuvo que ver concretamente con su posición o la condición en la que estaba de gloria. Es decir, en esa posición de gloria en la que estaba, el vaciamiento es despojarse de esa posición de exaltación para adquirir la forma de siervo. Sin embargo, es importante determinar lo siguiente, porque incluso en la iglesia primitiva, en la época patrística, se debatió mucho sobre este tema. Incluso habían una serie de movimientos, una serie de corrientes, como los docetistas, por ejemplo, que llegaron a decir que ese Cristo que vieron caminar por las tierras de Israel era una apariencia de hombre, pero no era un ser humano en carne y hueso. No, Pablo no va a decir eso. Pablo lo que va a decir es que el vaciamiento de Cristo, este despojar de sí mismo, condujo a que él asumiera plenamente la condición de hombre, plenamente. Eso significa que los contemporáneos de Jesús, cuando lo vieron caminando por las calles de Galilea, de Samaria, de Jerusalén, veían a un ser humano común y corriente, un ser humano que tenía sed, que tenía hambre, que se cansaba, ¿verdad? Y es ya la iglesia que precisamente en ese primer siglo va a empezar a definir la identidad del Mesías. Y Pablo va a utilizar este himno cristológico para definirlo como la imagen de Dios, siendo en forma de Dios, y en Colosenses también, capítulo 1, versículo 15. Entonces, al menos tendríamos que puntualizar lo siguiente, y es que no podemos caer, así como no podemos caer en la posición de negar la condición divina del Cristo preexistente, tampoco podemos caer en la posición de negar la verdadera humanidad, la verdadera encarnación que experimentó en ese vaciamiento, en ese despojarse de sí mismo. Así que el camino que nos está proponiendo este himno cristológico es que este Cristo preexistente, siendo hijo de Dios, se hizo hijo de los hombres para mostrarnos a nosotros, los hijos de los hombres, cómo convertirnos verdaderamente en hijos de Dios. Esa es la ruta y el camino que al menos debemos tener presente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Creo que aquí me escriben también. Vamos a ver. Bueno, Jorge, tal como te digo, dentro de la doctrina cristiana, lo que se dice es que no se quitó su divinidad, no se quitó su divinidad. Lo que hizo fue en esa encarnación asumir una completa condición de hombre, y eso es lo que dentro de la doctrina cristológica se ha asumido. Nélida dice: muchas gracias, será útil analizar también algunos cantos actuales de nuestras iglesias, claro que sí. Félix dice que suelte la primicia de los seres espirituales, no. Eh, yo creo, Felipe, que nosotros somos parte de esta generación de que vamos a ver eso, de que vamos a ver eso. Esto se va a destapar, esto se va a revelar. ¿Quiénes son esos seres que están en los cielos y que están debajo de la tierra?
Lo que pasa es que es muy complejo, porque son temas sensibles y tampoco pretendo, pues, yo dar una opinión como si fuera una verdad absoluta. Lo que simplemente quiero plantear, y es porque aparece allí en el versículo 10, es que en el interior de esta tierra hay unos seres, hay unos seres, hay unos seres y bueno, eso yo creo que somos parte de esta generación que vamos a ver el descubrimiento de qué es lo que ha venido pasando en la historia humana. Lo vamos a ver. Así que todo esto se va a destapar. Bueno, ¿quién más? Antonio. Antonio, activa tu micrófono, por favor. Te Pastor, muy escuchamos. buenas días. Estaba viendo sobre este tema, ¿no? Del himno cristológico, ¿no? Sí, señor. Parece muy interesante, pero yo escuché algo sobre la encarnación, parece que escuché. Quisiera saber, ¿no? Que la semana pasada tuve un estudio sobre la encarnación, ¿no? Sobre uno de los hermanos habló, ¿no? Si es que uno se podía encarnar en otras personas, ¿no? Y yo le di la respuesta que no se podía porque no existe la reencarnación. No sé, pastor, si usted me puede ayudar en algo ahí sobre respecto de la reencarnación, por favor. Bueno, no sé, dime tú en qué sentido mencionaron la palabra reencarnación, que para poder entender el contexto en que utilizaron eh, en alguna de las clases esa expresión. Sí, lo que pasa es que yo estaba en una clase sobre los temas, los problemas emocionales y Ah, sentimentales, pero ¿no? no Que era una clase del diplomado, era en otra no, 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 actividad que la estaba. clase no, 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 de la iglesia, ¿no? Ah, bueno, Del llamado no, ¿no? Y yo le hacía la consulta, pastor, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Fue parte humana y parte espiritual, ¿no? Pero ya ujú, en estos tiempos escuchamos sobre la reencarnación, ¿no? Y entonces yo lo único que pude decirle al hermano que la reencarnación entre nosotros no sirve, ¿no? Porque, por ejemplo, en la India, ¿no? Cuando se muere algún pariente o algún animal, se dice que se reencarna en la persona, ¿no? Y sí, eso es un pensamiento, ¿cómo se dice? Fuera del contexto bíblico. No sé, pastor, si usted me puede ayudar en sí. esa parte. Gracias. Bueno, tanto el término como el concepto en la Biblia no lo tenemos. Es más, dentro también de nuestra tradición cristiana, nosotros no manejamos el concepto de reencarnación como en la India se entiende. Entonces, para decirte que si en el pensamiento paulino hay un texto que nos va a hablar de esta idea, no. Es más, no me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo aquí con este pasaje a Pablo, porque hay dudas que quién escribió la carta a los hebreos, en fin, pero muchos argumentan de que probablemente él no fue. Pero hay un pasaje en hebreo que dice de la siguiente manera: está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está determinado que los hombres mueran una sola vez. Concretamente, Hebreos capítulo 9 versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, mire, está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que, mira, lo está diciendo el pasaje bíblico concreta y directamente. El ser humano experimenta su muerte una sola vez, contrario a un concepto de reencarnación donde la persona está viniendo, muriendo varias veces, viviendo y muriendo varias veces.
Así que en el pensamiento cristiano no tenemos ese concepto. No hay referencia que podamos mencionar para decir acá hay como una especie de idea de reencarnación, ¿no? Lorenzo, activa tu micrófono, Lorenzo. Te escuchamos. La pregunta sobre el hermano que está comentando, y aquí dice en el Lucas capítulo 1, versículo 42, 45, la Biblia lo dice, la Biblia nunca se refiere a María como la Madre de Dios, pero dice que Jesús fue encarnado en la María. Perdón, nuevamente, no entendí la pregunta. No, en la Biblia dice, nunca se refiere a María como la Madre de Dios, pero va comentando, y Jesús solo se encarnó en María, porque era Dios, ¿no? Bueno, miren, ese concepto de María como la Madre de Dios se definió en uno de los 4 primeros concilios ecuménicos de la Iglesia. Les voy a hablar. En la época patrística, es decir, en los primeros 5 siglos de la era cristiana, se realizaron unos 4 concilios, y voy a decir la palabra concilios universales, porque se realizaron concilios de carácter universal donde se convocaban obispos de diferentes lugares, pero también se realizaron concilios locales. Estoy hablando aquí de los concilios universales. Y hubo un concilio, no me acuerdo ahora si fue el de Calcedonia o el de Éfeso, donde se estuvo debatiendo el tema de la naturaleza de Cristo. Y en el concilio de Nicea se había definido la naturaleza divina de Cristo. Pero luego surgió una pregunta y fue la siguiente. ¿Cristo fue siempre divino? ¿Fue siempre divino en todas las instancias de su encarnación? Es decir, cuando estaba en el vientre de María, cuando era niño, cuando creció como adulto, en todas las instancias, o solamente se hizo divino en cierto momento de su vida, es decir, cuando era adulto. Entonces surgió ese debate y surgieron 2 posturas para responder a esa pregunta. Una postura se le dio el nombre de Cristotokos, y a otra se le llamó la Theotokos. ¿Qué significa la Cristotokos? Esa postura va a decir que de alguna manera Cristo no siempre fue divino. Que, por ejemplo, cuando estaba en el vientre de María, no podíamos pensar, o cuando estaba como niño, no podíamos pensar en Jesucristo como divino. Pero van a reaccionar otros y van a decir, no, aquí estamos negando lo que ya se definió en concilios previos, como el concilio de Nicea, donde se definió en el credo que Jesucristo es divino. Entonces se planteó la postura de la Theotokos. ¿Qué va a significar esta postura? Se va a definir que María debe ser entendida como la Madre de Dios por el hecho de que el ser que tenía en su vientre era divino, aún estando en su vientre. No que Jesucristo se hizo divino cuando nació y cuando creció, sino que la divinidad de Cristo estuvo presente aún cuando Él se estaba formando en su vientre. Entonces, todo para decir que lo que se definió en ese concilio como María de la Madre de Dios no tenía nada que ver con el hecho de plantear que María era divina,
eso no era, digamos, el planteamiento original que se tenía, sino que cuando se definió a María como la Theotokos, es decir, como la Madre de Dios, lo que está queriendo decir es que la divinidad de Cristo estuvo presente aún mientras Cristo estaba en el vientre de María, en todas las instancias. No sé si me estoy dando a entender bien. Es decir, esa definición no era para definir a María como divina, sino era más bien para reafirmar la divinidad de Cristo en todos los momentos o en todas las etapas de su encarnación. Así que más adelante en la historia fue donde se cayó en una distorsión que el concepto de la Theotokos se definía como una especie de divinización de María. Pero en el concilio de Calcedonia o de Éfeso, no me acuerdo cuál de los dos es que se definió esto, no pretendía, ese no era la razón del debate. No estaban debatiendo si María era divina o era humana, lo que se estaba debatiendo era la divinidad de Cristo. ¿Listo? Ok. Bueno, quiero responder algo aquí, Javier, ya te voy a dar la palabra. Voy a responder algo aquí también sobre el tema de la reencarnación que me comentó el hermano. Hay una doctrina que, por cierto, esta doctrina es medular en el Nuevo Testamento y es medular en la tradición cristiana porque nada más y nada menos fue lo que le pasó a Jesucristo, y si le pasó a Jesucristo es lo que le espera que le va a pasar a los que hemos creído en él. Y es la doctrina de la resurrección de los muertos. Así que para el hermano que preguntó sobre la reencarnación, el Nuevo Testamento de manera concreta lo que va a proponer es la resurrección escatológica de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Que Dios ha establecido un día donde se va a dar resurrección de justos e injustos. Y la resurrección de los justos va a implicar que nosotros adquiramos la misma condición del Cristo resucitado. Y no lo digo yo, no lo digo yo, es más, no solamente Pablo, Juan, por ejemplo, también lo va a definir y va a decir en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 de la siguiente manera. Porque quiero dejar esto bien claro, que la doctrina cristiana no propone la reencarnación, sino que propone la resurrección escatológica de entre los muertos. Va a decir así: miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como es. ¿Por qué razón yo he definido en esta presentación que Jesucristo es el prototipo de la nueva humanidad? Porque aquellos que alcancen la salvación van a experimentar nada más y nada menos ser semejante a Jesucristo, ser semejante al Cristo resucitado. Por esa razón, cuando yo veo esta verdad bíblica, yo digo, wow, lo que Dios nos está prometiendo es algo sumamente grande. O sea, nada más y nada menos vamos a ser semejantes a Jesucristo, imagínense. Vamos a ser semejantes a Él. Así que por nada nos podemos perder esta maravillosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ya remitiéndome a Pablo, Pablo va a darle una definición a Jesucristo y lo va a definir como el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa esa frase? Si Pablo está diciendo que él es el primogénito, primero, quiere decir que van a haber más, van a venir más que van a resucitar de entre los muertos.
Así que Pablo va a decir en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que los muertos en Cristo en su venida resucitarán y van a adquirir un cuerpo glorificado semejante al que tiene Jesucristo. Eso es lo que los padres de la iglesia en la época patrística van a hablar del concepto de la divinización del hombre. De la divinización del hombre. ¿Qué significa esto de la divinización del hombre? Significa que el hombre va a pasar de una condición. Divinización no significa de que vamos a adorar al hombre, no significa eso. Significa de que el hombre va a pasar de esta condición de Homo sapiens, como lo entendemos hoy en día, a la condición de cómo ellos lo definieron en latín, de homos divinus, es decir, del hombre divinizado. Y es que vamos a ser semejantes a Jesucristo, vamos a ser semejantes a Jesucristo, vamos a tener la condición de gloria, de cuerpo resucitado de Cristo, y Cristo va a ser el primogénito entre los muchos hijos de Dios. Javier, te escuchamos y ya doy lugar a lo siguiente que voy a comentar. Homo Deus, así es, Elías, Homo Deus, así es. Así que tengamos presente la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Javier, tienes que activar tu micrófono para poderte escuchar. Sí, hermano, gracias. Dios nos bendiga a todos. Lo que quería expresar era lo que no tengo bien fijo el versículo, pero que nosotros hemos transformado a semejanza de Cristo. Y Cristo, el Señor Jesús, es 100% hombre y 100% Dios. Y al resucitar no dejó su condición de que tenía un cuerpo físico, y eso primó de tal manera que Dios en cuerpo espiritual y en cuerpo físico. Entonces hemos transformado a su semejanza. Entonces, el hecho de que seremos hombre y espíritu es una... ¿Es una qué, perdón? Escrito al respecto porque se hemos transformado a semejanza de Cristo. 100% hombre y 100%... Bueno, miren, es que esta esperanza es tan grande que la promesa de ser semejante a Él no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hay algunos pensadores que van a decir que nosotros provenimos de Dios y ya en este final de los tiempos, cuando todo sea restaurado, no vamos a tener este conflicto que estamos teniendo como seres humanos. Vuelvo y les digo, el homo Deus o homo divinus no se refiere al hecho de que nosotros vamos a estar adorando a otro ser humano, eso no se refiere a eso. El concepto que lo utilizaron los padres de la iglesia, lo que se refiere es que vamos a alcanzar la estatura de Cristo, de la que venimos hablando. La estatura de Cristo, vamos a ser semejantes a Él. Ya les cité un pasaje donde el mismo texto bíblico lo dice. Vamos a ser semejantes a Él. Y esto nos debe llevar, vamos a ser inmortales, vamos a ser incorruptibles, vamos a tener un cuerpo de honra, no de debilidad. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 42 en adelante. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. Entonces, eso es lo que nos va a pasar. Eso es lo que nos va a pasar y eso está ahí claro. Lean con detenimiento 1 Corintios capítulo 15 y ahí nos daremos cuenta de que esto es así. Por eso Jesucristo es prototipo, porque lo que le pasó a él es lo que nos va a pasar a nosotros. Y miren, lo voy a decir de esta manera. Lo voy a decir de esta manera. Adán quiso buscar esta glorificación,
por sí mismo y terminó sufriendo una gran humillación. Lo que nos está proponiendo la Biblia es que ahora entendamos que así como Jesucristo logró esta exaltación, nosotros debemos imitarlo a Él. ¿Y cómo debemos imitarlo a Él? Siendo hijos de Dios, obedientes y humildes en este mundo. Si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, vamos a alcanzar esa estatura de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a avanzar a la segunda parte. Vamos a avanzar a la segunda parte. La segunda parte va a ser un poco más práctica. No se preocupe. Voy a dejar aquí de compartir pantalla. Ah, no, aquí ya la tengo. Vamos a pasar a la segunda parte y vamos a seguir con Filipenses. Pero en esta ocasión vamos a remitirnos. Esta parte ya va a ser un componente más práctica, más aterrizada a nuestra vida también. Vamos a remitirnos al siguiente pasaje. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Y dice así la escritura. Aquí lo estamos leyendo en la Reina Valera 1995. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí, va a decir Pablo. Ciertamente lo tenían, pero les faltaba la oportunidad para manifestarlo. Va a decir Pablo en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Interesante lo que Pablo dice. Déjame buscar aquí Filipenses en la Biblia y lo tengo aquí a la mano. Listo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vamos a terminar esta clase con ese versículo 13 tan famoso dentro de nosotros el ámbito cristiano, tan famoso que no lo sabemos de memoria, ¿no? Pero yo me atrevo a decir algo y es lo siguiente. Creo que el propósito de Dios es que ese texto no solamente quede en la memoria del creyente, no estoy diciendo que esté mal, al contrario, es muy bueno, sino que el propósito de Dios es que esa verdad del versículo 13 sea algo que experimentemos en nuestra vida. Y de manera concreta, ¿qué nos está hablando Filipenses capítulo 4, versículo 13? Nos está hablando del tema de la fortaleza, la necesidad de la fortaleza. Y por esa razón quiero terminar esta clase, he decidido terminarla así, tocando una temática más pastoral, una temática más práctica, con el fin también de alentarnos y animarnos en el Señor en este tiempo que estamos viviendo, que no es un tiempo fácil y es un tiempo donde más que nunca necesitamos vivir lo que Pablo está reflejando en el versículo 13, la necesidad de fortaleza. Muchas veces nosotros citamos este versículo de memoria, como les dije, pero perdemos de vista lo siguiente. Miren, hay una recomendación que se plantea en la hermenéutica bíblica que dice
que nosotros no debemos interpretar un versículo de manera aislada, sino que el versículo que vamos a estudiar lo debemos interpretar al menos teniendo en cuenta dos contextos. El contexto literario, que significa tener en cuenta los versículos anteriores y los versículos siguientes que se están planteando por la siguiente razón. Porque el pensamiento que Pablo plantea en el versículo 13 no está aislado. El pensamiento está dentro de un tejido de ideas. Por cierto, la palabra texto en su raíz etimológica está relacionado con la palabra tejer, con la palabra tejido. Eso quiere decir que el versículo 13, el pensamiento del versículo 13, está dentro de un tejido de ideas. Y nosotros, para poder entender bien lo que Pablo quiso decir en el versículo 13, debemos tener en cuenta el pensamiento que se viene planteando en todo ese tejido, en todo ese texto, que al menos podemos remitirnos al versículo 10. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo el creyente puede lograr vivenciar eso? Y si nos remitimos al pasado, ¿cómo Pablo pudo experimentar eso? Es decir, un tipo de fortaleza tal que se atreve a afirmar categóricamente de esa manera que él todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pues bien, quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. Cuando nosotros analizamos este pasaje desde el versículo 10 y concretamente versículos 11 y 12, hay una palabrita clave que voy a tomar como referente para poder interpretar bien el versículo 13. Así que lo voy a leer nuevamente. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayan revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo tenían, pero les faltaba la oportunidad para manifestarlo. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Y aquí viene la palabra, porque he aprendido. He aprendido. Entonces lo voy a subrayar aquí. He aprendido. He aprendido. Aquí Pablo va a presentar tres cosas. Escúcheme bien. Tres cosas que él aprendió a lo largo de su vida cristiana y que le generó como resultado no solamente decir el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino también poder experimentarlo. Una vez más se los voy a decir. Para que Pablo pudiera decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, primero le tocó aprender en su vida cristiana tres cosas para así poder experimentar eso que dice el versículo 13. Entonces vamos a ver cuáles son esas tres cosas. Pero en primer lugar quiero precisar que cuando Pablo dice la palabra he aprendido, la palabra aprendizaje implica un proceso. Nosotros a veces hemos interpretado el versículo 13 como de manera mágica, como que yo simplemente lo cito, lo digo de memoria y mágicamente como resultado voy a experimentar su efecto. Eso no funciona así. No está mal memorizarlo y no está mal declararlo con nuestra boca. Pero lo que Pablo está diciendo en este texto de Filipenses es que él experimentó este tipo de fortaleza en Cristo como resultado de tres cosas que aprendió en su caminar con el Señor.
Esas tres cosas están en los versículos 11 y 12. Entonces vamos a ver de qué se trata. La primera cosa o el primer principio o la primera verdad que Pablo aprendió en su vida cristiana aparece en la primera parte del versículo 11 y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, y a continuación dice, a contentarme. A contentarme. Entonces, Pablo aprendió en su vida cristiana el principio del contentamiento. Escúcheme bien, porque ya estoy hablando aquí en un tono más pastoral, en un tono más práctico. No resulta fácil contentarse cuando las cosas marchan bien. No resulta fácil contentarse cuando tú y yo estamos gozando de salud. No resulta difícil es la palabra. No resulta difícil contentarse cuando tenemos dinero en nuestro bolsillo y tenemos para hacer el mercado, hacer las compras e incluso para darnos uno que otros gustos. Pero me llama la atención que cuando Pablo habla de el aprendizaje que tuvo del contentamiento, a continuación dice lo siguiente: contentarme cualquiera sea mi situación. ¡Wow! Y ahí sí que ya entramos a un tema bastante complejo. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. ¿Sabía usted que cuando Pablo escribió esta carta, Pablo estaba prisionero? ¿Sí se acuerdan ustedes que dentro de las clasificaciones de las cartas, que el profesor Alberto de pronto les habló de eso, hay unas cartas que se clasifican como las soteriológicas, eclesiológicas, escatológicas, y hay unas que se le llaman las cartas de prisión? Pues Filipenses es una de esas cartas. ¿Saben por qué? Porque si yo voy al capítulo 1, versículo 14, recuerden ustedes que estamos interpretando el texto bíblico a la luz del contexto literario y el contexto histórico. Entonces miren lo que dice Pablo, esta carta, en el versículo 14. Voy a leerlo desde el 12 para entender bien. Quiero que sepan, hermanos, capítulo 1, que las cosas que me han sucedido han contribuido o han redundado más bien al progreso del evangelio. De tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Me llama la atención que un hombre que está prisionero, y no por ser un malhechor, sino un prisionero de manera injusta por predicar del evangelio, en esta carta a los filipenses esté hablando en varias ocasiones de gócense en el Señor. Gócense en el Señor. En el versículo 12 dice: no se preocupen, hermanos de Filipo, todo lo que me está sucediendo está contribuyendo al progreso del evangelio. Y en el capítulo 4 dice capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Versículo 6, por nada estén angustiados, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Todo esto tiene que ver por lo que les he dicho.
Pablo está hablando en esta carta de manera reiterativa del gozo, de la alegría. Y resultaría muy fácil que Pablo hablara del gozo si él estuviera en medio de una playa, sentado a las orillas del mar, tomando unas lindas vacaciones. Pero así no estaba Pablo. Pablo estaba padeciendo, estaba siendo prisionero. Y las cárceles de ese tiempo para nada son, si las cárceles de hoy son terribles, imagínense cómo serían las de ese tiempo. Pero ¿saben? Pablo va a decir que él en su vida cristiana aprendió el principio del contentamiento, a gozarse cualquiera sea su situación. Y aquí quiero hacer una claridad. Cuando Pablo dice que nosotros debemos aprender a contentarnos en Cristo, él no está hablando de conformismo, ni tampoco está hablando de resignación. Él no está hablando de eso. Si usted y yo tenemos la oportunidad de sacudirnos de una situación de sufrimiento y desecharla de nuestra vida, aprovechémosla. Si tenemos la oportunidad de entrar a una condición de vida de gozo, de regocijo y de bienestar, aprovechémosla. Porque Pablo no está hablando de que llevemos una vida de conformismo, de resignación. Lo que Pablo está queriendo decir es lo siguiente: que nosotros debemos aprender en la vida, gozarnos y contentarnos a pesar de la situación que estamos viviendo. Y aquí voy a decir la siguiente diferencia. No es lo mismo decir contentarse por la situación que estamos viviendo a contentarse a pesar de. Porque miren, si una persona, por ejemplo, voy a poner una persona X para no hablar de ninguno de nosotros, le detectaron un cáncer, una enfermedad terminal, pues es ilógico que la persona se va a contentar y va a decir, yo estoy contento y feliz porque me dieron este diagnóstico. No, una persona que está en su juicio cabal nunca se va a contentar por algo malo, ¿verdad? No es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es aprender a contentarnos a pesar de la situación que estemos viviendo. ¿Saben por qué? Porque hoy en día está comprobado psicológicamente que cuando el hombre y la mujer aprenden a mirar de manera positiva la vida, a pesar de lo que la vida le está presentando, más fácil logra solucionar el problema y salir de la situación adversa que está atravesando. Así que el principio del contentamiento no significa que Pablo está siendo desconsiderado. No, no significa eso. Yo no sé qué situación de sufrimiento se encuentre pasando usted, pero cuando Pablo habla de aprender a contentarse, lo que nos está invitando es, miren, reconozcamos, de nada nos sirve, de nada nos va a ayudar a salir de un problema si nosotros nos laceramos a nosotros mismos, si nosotros nos sumergimos en pesimismos, en quejas, en negatividad. Pero por el contrario, si nosotros aprendemos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, vamos a ver el problema de una manera diferente y eso nos va a ayudar más fácilmente salir de ello. Así que eso ejerce un impacto psicológico positivo y espiritual para ayudarnos a salir más rápidamente de un problema. El principio del contentamiento. Pero como yo les hablé de 3, vamos a mencionar los 2 que siguen. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y como hemos estado hablando de la palabra aprender,
la primera palabrita del versículo 12 está relacionado con ello. Porque Pablo va a decir, sé vivir, sé tener. Esta palabra sé, ustedes se dan cuenta que tiene una tilde, porque esta palabra sé es una conjugación de saber, y saber está relacionado con la palabra aprender. Entonces, ¿qué aprendió Pablo a lo largo de su vida cristiana para finalmente lograr decir que él todo lo podía en Cristo, que le fortalecía? No solamente aprendió a contentarse cualquiera sea su situación, sino que aprendió el arte del saber vivir. Aprendió a saber vivir. Y aquí voy a decir dos cosas para que la tengamos presente. Aprendió el arte del saber vivir, para los que están tomando nota. No es lo mismo saber vivir que meramente existir. No es lo mismo. No es lo mismo. Existir tiene que ver con el hecho de gozar con esta oportunidad de vida que Dios nos ha dado. Pero saber vivir tiene que ver con el hecho de cómo nosotros administramos y asumimos este regalo de vida que Dios nos ha dado. Y esto lo menciono por la siguiente razón. Y vamos a ser sinceros. ¿Acaso no es cierto que nosotros hemos traído mucho sufrimiento en nuestra vida porque no sabemos administrarla? Porque no sabemos asumirla con sabiduría. El concepto de sabiduría en la Biblia no tiene que ver simplemente con acumular información en la mente. El concepto de sabiduría en la Biblia tiene que ver con la capacidad y la habilidad de ser asertivo en la toma de decisiones en la vida. Así que Pablo aprendió a saber vivir. Y yo creo que como seres humanos, esto es algo que necesitamos aprender, porque muchas veces nos metemos de cabeza en problemas y a veces estamos renegando de la vida, pero no es porque Dios nos haya metido en eso, no es porque otra persona nos haya metido en eso, sino porque al no saber vivir nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas. Así que el arte del saber vivir. Y aquí nuevamente Pablo presenta un desafío. Saber vivir cuando todo está bien, cuando hay abundancia, pues es fácil. Pero Pablo va a decir que él aprendió en Cristo a saber vivir humildemente. Aquí humildemente no se refiere a humildad espiritual, sino humildemente se refiere a tener escasez, a tener pocos recursos. Saber vivir humildemente y saber vivir en abundancia. Miren, aquí en Colombia han pasado casos curiosos y yo me atrevería a asegurar que en los diferentes países donde ustedes están también. Aquí en Colombia ha pasado que hay personas, bueno, de pronto en este tiempo ya las academias de fútbol, por ejemplo, están asumiendo una postura diferente, y es que no solamente se están dedicando a entrenar futbolistas en el campo físico, sino que también los están incursionando a que se preparen y se formen como personas intelectualmente y todo. Pero hubo un tiempo donde a nivel del fútbol, o por ejemplo, si una persona se ganaba la lotería, una persona pobre se ganaba la lotería y de la noche a la mañana se volvía millonario. Entonces, aquí en Colombia se utiliza una frase que dice que cuando una persona pasa de pobre a rico abruptamente, se le sube
esa riqueza a la cabeza y uno empieza a ver cómo empiezan a surgir una serie de escándalos en esa persona, en los medios de comunicación. Que esa persona cómo empieza a derrochar la plata, cómo cuando era pobre, la persona llevaba una vida modesta, una vida bien, pero ahora se hizo rico de la noche a la mañana y se enloqueció. Se enloqueció, es decir, lo que no hacía de pobre, ahora de repente se enloqueció y de rico empieza a cometer una serie de ¿cómo decir la palabra? De exageraciones en su vida, ¿no? Esto lo digo por qué razón. Porque el saber vivir también se aplica a cuando uno está en riqueza. A cuando uno está en riqueza. Hay personas que el recibir riqueza en su vida se le convierte en motivo de ruina. Se le convierte en motivo de dolor de cabeza. ¿Por qué razón? Porque no lo saben administrar. Porque no lo saben administrar, no saben vivir en esa condición de vida. Y se les termina convirtiendo en un dolor de cabeza. Así que Pablo está diciendo que él aprendió tanto a vivir en la escasez como a vivir también en la abundancia. Y en tercer lugar, así como Pablo aprendió el principio del contentamiento, así como Pablo aprendió el arte del saber vivir, en el mismo versículo 12, en la parte final dice, en todo y por todo estoy enseñado. Entonces miren la palabra que aquí voy a hacer subrayar. La palabra enseñado. Porque la palabra enseñado está relacionado con la palabra aprender. Y Pablo va a decir, en todo y por todo estoy enseñado. De tal manera que lo tercero que podemos decir que Pablo aprendió fue a sacar lecciones de vida de cualquier circunstancia. Pablo aprendió eso, a sacar lecciones de vida de cualquier circunstancia que atravesaba. ¿Cuán desafiante es esto? Porque nosotros cuando estamos pasando por circunstancias adversas, hasta a veces nos puede resultar chocante, ofensivo y nos puede molestar que una persona nos diga, algo puedes aprender de esto, algo puedes aprender de esto. Pero miren, cuando uno aprende a mirar la vida a partir de estos tres matices que les he presentado, yo creo que la vida se hace mucho más llevadera. La vida se hace mucho más fácil. Se hace mucho más real lo que el versículo 13 dice, que en Cristo vamos a experimentar una fortaleza tal que vamos a sentir que en todo y por todo lo vamos a poder atravesar. Entonces Pablo aprendió a contentarse, cualquiera sea su situación, aprendió a saber vivir en Cristo, ya sea que estuviera en abundancia o en escasez, y aprendió a sacar lecciones. Nosotros nos quedamos muchas veces atascados en quejarnos del problema. Pero aprendamos. Mire, hay personas que en cierto momento de su vida pasaron o por drogas o experimentaron un secuestro o experimentaron por ejemplo, experimentaron una quiebra en una empresa o un negocio en el que estaban. Y tiempo después experimentaron una recuperación. Y hoy en día son personas que están enseñándole a otros cómo pueden salir de sus problemas. Asumieron una posición de decir, yo no me voy a quedar hundido en el hoyo. Yo voy a sacarle, voy a ponerle la cara buena a esta situación. Y voy a sacarle el lado bueno. Y el lado bueno que le han sacado es
ayudar a otros a salir de ese problema. ¿Por qué? Porque ellos saben de lo que están hablando, porque por en carne propia lo vivieron. Entonces, estimados y estimadas, quería terminar la clase de hoy tocando este componente doctrinal del himno cristológico, que espero que les haya gustado, ese comparativo que establecí entre Adán y Cristo, que creo que muchos lo pasamos de largo con simplemente leerlo y pensamos que solamente se está hablando de Cristo. No, ahí de manera sutil se está comparando la actitud del primer Adán con el postrer Adán, que es Cristo. Y ya esta última parte de Filipenses, que lo quería tocar más como un componente pastoral, un componente práctico, que también espero que nos ayude a todos en nuestras vidas. Y no sé cuál sea la situación que está atravesando en este momento o a nivel familiar, pero espero que la palabra de Dios llegue a tu corazón, te brinde esa fortaleza, te brinde ese aliento para seguir adelante en el Señor. Leticia, muchísimas gracias. Estimados estudiantes, también muchísimas gracias. Demos lugar a unas reacciones finales. Y si no hay reacciones finales, de todo corazón, muchísimas gracias a todos. Un gusto acompañarles en este estudio de la literatura y el pensamiento paulino. Les deseo de todo corazón que Dios les bendiga ampliamente, que tengan un bonito fin del mes de octubre, que Dios les bendiga en noviembre, en diciembre, y que sigan adelante en estos entrenamientos que ofrece las sociedades bíblicas. Un abrazo fraterno, Leticia. Muchas gracias, profesor Wenceslao. Reciba nuestro sincero agradecimiento por cada una de sus enseñanzas que nos ha brindado, el poder permitirnos el realizar diferentes análisis a los escritos paulinos con el fin de ampliar nuestra comprensión de su naturaleza, mensaje y propósito en el Nuevo Testamento. Así que voy a pedir que nuestro hermano Germán Antonio pueda dar unas palabras y pueda orar por la vida